edificarnos unos a otros, aprender de tu palabra. Queremos pedirte que este tiempo dirijas tú a nuestro hermano Joel para que nos pueda transmitir el mensaje que tú has puesto en su corazón para cada uno, para transmitirlo a cada uno de nosotros. También te pedimos para que nos dispongas a nosotros a entender y a poner por obra, Señor, lo que tú nos muestres en esta tarde. Pedimos que dirijas este tiempo y te agradecemos tanto todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por ahí vamos a continuar con el tema que traíamos la semana pasada. Entonces, habíamos visto la cantidad de religiones que existen, habíamos visto cómo empieza toda la historia, cómo Satanás intenta engañar y pues la genealogía de Adán, cómo Caín mata a Abel, pues los hijos de Caín y pues lo que menciona la Biblia, ¿no? De Caín. Luego vimos los hijos de Set y todo el tiempo hasta Noé. Luego continuamos con el diluvio, como Noé creyó a Dios. Y bueno, tuvo Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y pues estos sobrevivieron al diluvio porque pues su papá decidió creerle a Dios. Qué bueno cuando tienes un padre así, ¿no? Que le cree a Dios. Pero bueno, también hubo otros que no tuvieron padres que le creyeron a Dios y ellos como hijos creyeron a Dios. Vemos el caso de Abraham, donde Dios le dice, deja a tu padre, deja la tierra de tu padre y muévete a la tierra que yo te daré, ¿no? Entonces tenemos a Abraham, Nacor y Harán. Abraham se casa con Sarai, en ese momento Sarai, porque después es llamada Sara. Y entonces aquí nos habla la Biblia que pues Dios le aparece a Abraham estando en Mesopotamia y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Bueno, junto con su padre van a Harán. Y Dios le había dicho a Abraham, ¿no? Te voy a bendecir y en tu simiente un descendiente tuyo va a ser de gran bendición a todas las naciones. Abraham tenía 75 años cuando recibió este llamado y pues de ahí partió a esta tierra de Canaán sin saber exactamente dónde estaba. Aparece Melquisedec, un sacerdote. Al parecer es una cristofanía. Cristofanía significa apariciones de Jesucristo antes de su venida. Teofanía es apariciones de Dios. Cristofanía, apariciones de Cristo. Entonces, al parecer, Melquisedec pudo haber sido una cristofanía. Total, la salvación de Abraham fue por fe, acompañada de obras. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios, pero primero fue por la fe. Y después lo demostró con obras, según lo que nos dice Santiago. Bueno, vimos lo de Abraham cuando tenía 86 años, tuvo a Ismael. De 99 años, pues sucede un incidente ahí con Lot. Tiene 2 hijos, Moab y Ben-Amí. Y bueno, a los 100 años, por fin, tiene el hijo de la promesa. Por fin para el ser humano, pero para Dios ese era el momento. Para el ser humano a veces se nos hace tarde, ¿no? Ya 100 años. No sé cuánto les gusta, a qué edad se habrá casado Abraham, no nos dice si a los 20, 30, 40, ¿verdad? Podemos decir 60, 70, 80 años sin tener un solo hijo, sin poder ver la promesa de una descendencia como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Ni siquiera podía tener un hijo, ¿verdad? Pero bueno, se cumplió y empezó todo con Isaac. Y pues Abraham, su salvación es puesta a prueba en el monte donde dice que en el monte de Jehová será provisto y Abraham creyó a Dios, ¿no? Y Dios lo consideró justo. Bueno, continuando con esto, Nacor. ¿Recuerdan Nacor, hermano de Abraham? Bueno, Nacor tuvo un hijo llamado Betuel. Betuel tuvo 2 hijos, bueno, tuvo más probablemente, pero tuvo 2 hijos, Rebeca y Labán.
y Rebeca se casa con Isaac. En cuanto a Isaac y Rebeca tienen 2 hijos, Esaú y Jacob, son mellizos. Edom es Esaú, era rojo, era güero, y pues Jacob era, nos dice la Biblia que no tenía vello, era lampiño, y su nombre significa suplantador, porque cuando nacen Jacob y Esaú, estaban peleando desde el vientre a ver quién nacía primero, y nace primero Esaú, es el primogénito, pero Jacob a la hora que sale agarrado del tobillo de Esaú, ¿no? Y pues desde antes de nacer ya se encontraba la característica de estos 2 hijos, ¿no? Hijos que tenían pleito entre ellos, y pues Jacob, que era un suplantador. Bueno, vimos cómo Labán tuvo 2 hijas, Lea y Raquel, y Jacob se casa con Lea sin saberlo, y después se casa con Raquel, con quien quería realmente casarse. Vamos a ver el árbol genealógico, y aquí continuamos con lo que habíamos visto el domingo pasado. Taré era padre de Abraham, padre de Nacor y padre de Harán. En este caso no se nos dice quién fue la esposa de Harán, pero sí Abraham se casó en ese momento, Sarai. Después Dios le cambió el nombre a Sara, y Nacor con Milca. Harán tuvo un hijo, Lot, y Harán muere. Entonces Taré pues se hace cargo de Lot. ¿Qué sabemos de Nacor? Nacor tuvo 8 hijos con Milca y 4 con Reúma, es decir, tuvo una concubina. Entonces Nacor pues era hermano de Abraham, y nos indica un poquito la costumbre de la zona, de la región. Taré se supone que creía en Dios, eso queremos creer. De alguna manera también, pues los hijos de Taré creemos que creían en Dios. Lot a lo mejor también se supone que creía en Dios. No se nos dice que hayan sido hombres de fe, y no sabemos si fueron salvos o no, como Abraham, porque Abraham creyó por fe, así como nos dice la Biblia para la salvación. Entonces, la costumbre, aunque la gente creía en un Dios todopoderoso, en un Dios creador, no quiere decir que hayan tenido fe en el que iba a venir, en Jesucristo. Y la costumbre, pues era que las personas tuvieran su esposa, o sea, el hombre tiene a su mujer, y a veces, pues oye, para aumentar la descendencia o por diferentes otras razones, podían tener concubinas. Entonces, Nacor tuvo de concubina a Reúma, y entonces pues ya tiene 12 hijos, ¿no? Y podríamos imaginarnos este caso de Sara, que no le podía dar ni un solo hijo a Abraham, ¿no? Y pues yo creo que esto es una afrenta, aunque no sabemos si era culpa de Sara, a lo mejor era culpa de Abraham, no sabemos, pero cualquiera de las situaciones, bueno, no se crean si sabemos. Ahorita por lo que sigue, podemos sospechar que a lo mejor sí era una situación de Sara, y a lo mejor eso humanamente, ¿no? Entonces nos podríamos imaginar la presión que Sara tenía como mujer en aquella época, en donde pues era una maldición no tener hijos, ¿no? Y entonces, ante toda la presión, nos podríamos imaginar de la familia, de la zona en la que se encontraban. Pues oye, Nacor ya tiene hijos, ¿no? Y el hijo menor que le dio Milca fue Betuel. Y tiene 12, ¿no? Tiene 8 de Milca y 4 de la concubina. Entonces, pues a Sara se le ocurre la fantástica idea y le dice a Abraham, pues llégate a Agar, ¿no? Como si fuera concubina. Agar era una egipcia que se habían traído de Egipto, era una sierva, y pues se le ocurre a Sara la fantástica idea, y Abraham, el muy obediente, pues se acuesta con Agar y tienen a Ismael. Pasa el tiempo y pues bueno, Lot tiene a Moab y a Benami de sus propias hijas, una situación bien, bien triste. Y entonces, por fin se cumple la promesa. Y por fin, en términos humanos, ¿no? Y entonces ahora sí, cuando llegó Isaac, entonces ahora sí Abraham y Sara dijeron, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Por qué? Porque resulta que cuando Isaac había sido destetado, haciendo niño, Ismael se empieza a burlar de Isaac. Y pues obviamente empieza a haber una situación complicada, porque pues Ismael es el primer hijo de Abraham, e Isaac es el segundo, pero realmente Isaac es el hijo de Sara, de la esposa de Abraham. Y entonces empieza a haber cierto desprecio y cierta burla de Ismael
sobre Isaac. Y toman pues la triste decisión, y Dios lo confirma, pues de que de alguna manera despidan a Agar y a Ismael. Y pues Ismael es el padre de los árabes, entonces nos imaginamos Isaac es el padre de los judíos, ya nos podemos dar una idea de por qué no son tan amigos, ¿verdad? Pero bueno, Abraham después de que muere Sara tuvo otra mujer, Setura, y con ella tuvo 6 hijos. Madián, le suena bastante, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de Madián, y tiene estos 6 hijos. Bueno, resulta que Betuel tiene como hijo a Labán y tiene una hija, Rebeca. Isaac se casa con Rebeca. Ya obviamente Sara había muerto. Y si vemos la genealogía, pues Abraham era hermano de Nacor, Isaac era primo de Betuel. Entonces, pues Isaac se casa con la hija de su primo, ¿verdad? Por así verlo en el árbol genealógico. Y Rebeca e Isaac tienen 2 hijos, Esaú y Jacob. De Ismael ya no quise poner la genealogía, pero de Ismael salen 12 príncipes guerreros, y pues de ahí viene la nación de Arabia Saudita, ¿no? Vienen las naciones árabes. Isaac tiene Esaú y Jacob, y de Esaú vienen los edomitas, que ahorita lo vamos a ver en un mapa. Y Jacob, ¿qué sucede? Pues bueno, le roba la primogenitura de Esaú, y pues huye, porque le roba la primogenitura y la bendición, le roba 2 cosas, y Esaú está tan molesto que casi quiere matar a Jacob, ¿no? Y de hecho lo iba a matar. Entonces pues Rebeca con miedo le dice a Jacob, huye. Y pues bueno, Jacob conoce a Raquel, se enamora de Raquel. Labán tenía pues 2 hijas, Lea y Raquel. Lea era mayor, Raquel era menor, y pues Jacob quiere casarse con Raquel. Pero, oh sorpresa, le dan a Lea, y pues le dan la sierva de Lea, Silpa, para que ayude a Lea. Le da a Lea Silpa, y pues Jacob le dice a Labán, oye, pero yo había trabajado por Raquel 7 años, y Labán le dice, no, pues la costumbre aquí es de que se casen primero con la mayor, ¿no? Entonces, pues ya, ni modo, ya te casaste con Lea, tienes que cumplir. Y entonces Jacob dice, no, pues yo quiero a Raquel. Bueno, trabaja por mí otros 7 años. Y entonces, pero cumple la semana con Lea, y cumplió la semana con Lea, y entonces le da a Raquel, y pues ya tiene que trabajar 7 años. Y cuando le da a Raquel, Labán le da a Bila. Entonces Silpa era ayudante de Lea, y Bila era ayudante de Raquel, por no decir siervas. Dios ve que Lea es menospreciada porque Jacob ama a Raquel, y Dios le otorga a Lea 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá. En cada uno de estos nombres, si ustedes lo leen en Génesis, es bien interesante porque Lea expresa su deseo para ganarse el amor de Jacob. Y un amor que ahora sí, como en las novelas y en las películas, un amor no correspondido. Pobre Lea, la verdad, es una novela en donde Lea desea que Jacob la ame, desea que Jacob la quiera, y nomás no puede conseguir que Jacob la ame, ¿no? Y ella pensaba, no, si yo tengo hijos, voy a poder agradar a mi esposo y él me va a amar a mí, ¿verdad? Porque le estoy dando hijos. Raquel no podía tener hijos, ¿no? Y pobre Raquel andaba tan frustrada porque no le podía dar hijos a Jacob, y hasta le reclamaba, ¿verdad? Y Jacob le decía, ¿acaso soy yo Dios para darte hijos, no? Dame hijos o si no me muero, ¿verdad? Bueno, en el último hijo, en Judá, de estos 4, dice Lea, ahora sí voy a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque los 3 primeros, nomás Jacob no me hace caso. Y entonces ya pues tiene a Judá. Y había una confrontación bien fuerte entre hermanas, ¿no? Imaginémonos este escenario entre Raquel y Lea compitiendo, ¿no? Raquel, al ver que pues nomás no podía darle hijos, dice, ¿sabes algo, Jacob? Y se repite la historia de lo de Sara. Llégate a Bila. Y Bila le da a Dan, y luego le da a Neftalí. Y Raquel, pues emocionada, ¿verdad? Porque por fin le pudo dar hijos, entre comillas, a Jacob a través de otra mujer, a través de su sierva. Y entonces Lea, viendo que ella ya no daba hijos, y poniendo así la competencia, dijo, entonces en el amor y la guerra todo se vale. Bueno, Jacob, llégate con Silpa. Digo, aquí también Jacob, ¿verdad? Bien obediente. No tomó las decisiones correctas como varón. Terminó con 4 mujeres. El diseño de Dios siempre desde Génesis capítulo 2 ha sido un hombre con una mujer. Entonces, esto que hizo Abraham
esto que hizo Jacob no estuvo bien. La Biblia nunca aplaude estas acciones. Al contrario, vemos las consecuencias desastrosas de estas malas acciones. Ismael e Isaac, hasta la fecha. Hasta la fecha vemos las consecuencias de esta mala decisión. Uno se pregunta, ¿por qué se odian tanto, verdad? ¿Por qué están dispuestos a lanzarse bombas y a matarse entre dos naciones, verdad? Bueno, ¿desde dónde viene una mala decisión? En el caso de Jacob, bueno, tomó malas decisiones. ¿Y qué sucede? Pues Silpa tiene a Agar y tiene a Sera. Entonces Jacob ya tiene 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas, y empieza a tener hijos de 3 mujeres por lo menos. ¿Qué sucede? Lea vuelve a tener un hijo y tiene Isaacar y luego tiene otro, Zabulón. Entonces la competencia está bien fuerte, ¿verdad? De por sí ya iban 4-0, no, pues ahora ya van 6-0, ¿verdad? Contra Raquel. Y bueno, cada sierva tenía 2. La situación estuvo horrible porque después Rubén se acostó. Alguien recuérdame si con Silpa, con Bila, con una de las 2. Estuvo terrible. ¿Qué sucede? Por fin Dios escucha a Raquel y le da a José y le da a Benjamín. Pues esto está muy, muy lejos de ser una familia perfecta, ¿no? Vemos fracasos tras fracasos en cada una de las situaciones. Vemos a Abraham, que aunque había creído a Dios y tuvo fe, tuvo ahí un resbalón, se deslizó como lo vimos en la reunión de jóvenes ayer, se deslizó feo y pues tuvo a Agar, ¿no? Y tuvo aquí a esta situación. Caso de Isaac y Rebeca, pues tenían favoritos. Isaac le iba a Esaú y Rebeca le iba a Jacob, y lo pueden ver con más detalle en Génesis. Y Jacob sí, él sí fue una fiesta. Definitivamente, él sí fue una verdadera fiesta en sus relaciones matrimoniales y en sus relaciones con sus hijos. De hecho, Lea tuvo otra hija, la cual fue violada. Y pues bueno, los hijos ahí de Jacob, 2 de sus hijos, hicieron una venganza y mataron a todo el pueblo. Fue una verdadera fiesta y estuvo muy lejos de lo que pues era una familia ideal, ¿no? Pero aún así, Dios cumple su pacto que lo había hecho con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó por fe y hizo el pacto con Isaac e hizo pacto con Jacob. Y a pesar de que para mí Jacob fue el peor de los 3, por mucho, hay algo bien interesante. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. ¿Por qué? Porque Jacob, a final de cuentas, le cree a Dios. Y aquí es donde nos damos cuenta que para agradar a Dios no se trata si eres bueno o eres malo, porque realmente todos somos malos. Si nos comparamos, a lo mejor podemos decir, no, Abraham fue mejor que Jacob. Y de hecho, Isaac fue mejor que Abraham y Jacob, nada más tuvo una sola mujer, ¿verdad? Como era bíblicamente el modelo esperado. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Tanto Abraham como Isaac como Jacob somos pecadores todos. Y la importancia no está cuántas obras buenas hagas contra cuántas malas hagas, sino realmente si le crees a Dios. Y Jacob tuvo una conversión y creyó a Dios y luchó y lo consiguió. Y por eso Dios le puso el nombre de Israel. Ahora, ¿qué sucede? Lo vamos a ver un poquito más adelante. José tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y de aquí salen las 12 tribus de Israel. ¿Por qué puse aquí de una vez Manasés y Efraín, hijos de José? Porque José es quitado como tribu y se le da la tribu a sus 2 hijos. De hecho, Jacob le dice a José antes de despedirse en Génesis 48, míos son Manasés y Efraín. Los demás hijos son tuyos, José, pero míos van a ser Efraín y Manasés. Y Leví se va como tribu sacerdotal. Entonces, quitamos a Leví y a José y nos quedamos con todos los demás, incluyendo a Manasés y a Efraín. ¿Qué sucede? Pues los hermanos obviamente no se querían mucho. De hecho, el hijo favorito de Jacob, pues era José, porque era hijo de Raquel. Y entonces, pues los hermanos no querían mucho a José. ¿Y qué sucede? Pues ellos vivían en Hebrón. Era la tierra que Dios les iba a dar. Todavía no les pertenecía. Y los hijos, pues eran pastores
y entonces acostumbraban a ir todo el camino hasta Siquem, un buen trayecto. Y Jacob le dice a José, ve a visitar a tus hermanos, ve a ver cómo están. Y va José a Siquem buscando a sus hermanos, resulta que no están ahí, y le dicen probablemente están en Dotán, va y resulta que ahí estaban los hermanos, lo ven de lejos y pues ya estaban tramando con él cómo matarlo. Rubén dice, no, no sean así, no sean gachos. Y entonces pues se les ocurre la idea de meterlo en un pozo. Pasan unos madianitas, recuerdan que habíamos visto los madianitas, pues bueno, ellos eran hijos de Abraham y pues como buen árabe se dedicaban al comercio. Y entonces pues dicen, vamos a venderlo a los madianitas, ¿no? Y entonces lo venden y pues los madianitas lo llevan hasta Egipto. José tenía 17 años cuando es vendido como esclavo. La idea era que pues ya nunca regresara, ¿verdad? Nunca regresara a Hebrón. Que desapareciera totalmente la vida de la familia, no querían a José. Pero Dios estuvo con José y a los 30 años es hecho gobernador. A los 39 vuelve a ver a su padre. ¿Por qué? Porque son 7 años de prosperidad. Entonces, digamos que a los 37 años de José es cuando se termina la prosperidad y empiezan los 7 años de hambruna y José ve a su padre en el segundo año de la hambruna. Entonces, por eso sabemos que son 39 años. Cuando José tenía 39 años es cuando vuelve a ver a su padre. Jacob tuvo a José a los 91 años. ¿Cómo sabemos? Porque Jacob vuelve a ver a José a los 130 años. Entonces, imagínense 22 años sin ver a su padre. Aquí platicaba con mi esposa el otro día. Imagínate, a los 30 años tú ya eres gobernador. ¿Por qué José nunca quiso ir a Hebrón? ¿Por qué nunca quiso ver a su familia? Ya era libre. A los 17 era esclavo. Y luego fue hecho prisionero por culpa de la esposa de Potifar. Y de prisionero, pues obviamente no podía salir. A los 28, pues interpreta el sueño del panadero y el copero y pues no se acuerdan de él. Y a los 30 ya por fin es liberado, ¿no? Y es hecho gobernador, no nada más liberado, es hecho segundo, después es hecho el más poderoso de Egipto después de Faraón. Y nos indica un poquito esta situación de que José ya no quería saber nada de su familia. De alguna manera él había creído en Dios y Dios lo había prosperado y Dios lo había ayudado, pero él ya no quería ver a su familia. Y por eso cuando de repente ve a sus hermanos, es una situación bien difícil para José. Ahora sí que digamos que esta familia nos indica un poquito que estaba muy lejos de lo que era un ideal de Dios para una familia y nos indica el dolor que tuvo que enfrentar José para poder perdonar a sus hermanos. Lo importante es que al final lo hizo, al final perdonó a sus hermanos. Bueno, pasa que después de que José muere, se levanta un faraón que no conocía a José y todo lo que José había hecho por el pueblo de Egipto, y se levanta un faraón que esclaviza a los hijos de Israel. Se nos dice que aproximadamente esto fueron 400 años. De hecho, Dios ya le había dicho a Abraham que tus descendientes en Génesis 15, que su descendencia iba a ser esclava en una nación extranjera, es decir, en Egipto. Bueno, después de estos 400 años, aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo, más o menos, te digo aproximadamente porque no sabemos con exactitud, cada historiador les va a decir una fecha diferente y la razón es porque en la Biblia los años son años lunares, 354 días. Y pues el año gregoriano son 365, entonces no es exacto, ¿verdad? Entonces, si lo vas desfasando, pues sí hay una notable diferencia. Y aparte, pues no sabemos exactamente a qué edad, pero Moisés cerca del 1500 nace, crece y a los 120 años de Moisés es cuando Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto. Salen de la tierra de Ramesés, de Pitón, y viajan por Sucot hasta Mara. Esta es una ruta estimada o una ruta que se piensa que pudo haber sido la más viable. Realmente no sabemos dónde está el monte Sinaí. Algunos dicen que está por aquí, otros dicen que está en esta península de Arábiga, mucho más abajo. Entonces realmente no sabemos
No sabemos en dónde está. Ustedes a lo mejor han escuchado el Golfo de Suez, aquí el canal de Suez. En aquel entonces no existía un canal, era tierra. Entonces normalmente la manera de cruzar el Mar Rojo era por aquí. Hoy en día hay un canal, ya ven que estuvo parado ahí una semana por un barco que quedó atorado. Ese canal en aquel entonces no existía, entonces la gente cruzaba por aquí y de alguna manera los egipcios, cuando persiguen al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se viene por acá. Y entonces por eso no parecía como que una estrategia muy convincente o nos parecía la mejor ruta porque estaban atrapados los israelitas entre el mar y el ejército. Al parecer también en toda esta zona estaban los filisteos y pues Dios decide no llevar al pueblo de Israel a la guerra inmediatamente, ¿verdad? Pero aparte también decide llevarlos por un lugar extraordinario, por un lugar en el que la gente normalmente no puede sobrevivir, por el desierto del Sinaí y a través de un mar. Y aquí es donde Dios, de una forma milagrosa y poderosa, abre el Mar Rojo. No fue cualquier cosa. Egipto era el país más poderoso en aquel entonces. Imagínense, casi 1000 carros de caballos, o sea, de caballos, más aparte el ejército, la gente que iba a pie, no era cualquier cosa. El pueblo de Israel, nada más para darnos una idea, cuando sale de Egipto, eran 600,000 hombres arriba de 20 años listos para la guerra, el pueblo de Israel, 600,000. Saltillo a lo mejor debe tener cerca de 1,000,000, ¿no?, de habitantes. Bueno, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, se estima que pudo haber sido entre 2 y 3 millones, entre esposas e hijos menores de 20 años. Esto nos habla que era una multitud impresionante. Para que el pueblo de Israel haya estado temblando, 600,000 hombres de arriba de 20 años que podían salir a pelear, para que 600,000 hombres hayan estado llorando y hayan estado con un temor terrible ante el pueblo egipcio, nos habla del poderío del ejército que tenía Egipto. No le podían hacer frente, le tenían temor, le tenían pavor y con justa razón el faraón podía controlar una nación tan grande, obviamente con decisiones bien drásticas, ¿no? Matando niños, por eso quiso matar a Moisés, porque a los niños los metían al Nilo, porque el pueblo de Israel estaba creciendo un paso tan grande que pues tenían que tener un control. Y entonces cuando ya no había salida, es cuando Dios le dice a Moisés, ¿no? Y Moisés le dice al pueblo, le dice, la salvación va a venir de Jehová, Él va a pelear por ustedes no hagan nada, ¿no? Y entonces le dice Dios a Moisés, extiende la vara y se abre el mar. Y entonces el pueblo de Israel pasa y los egipcios, al ver el poderoso acto de Dios, estaban tan preparados para la guerra y tan metidos en su cabeza, en su propio engaño, con sus propios dioses, que deciden pasar por ahí, a pesar de ver el mar así abierto, deciden pasar por ahí y vemos que el pueblo de Israel pasa primero y aparte de que tenían la nube y que no los dejaba pasar, o sea, aparte de ver todos los milagros, los egipcios no creen, aparte de las 10 plagas y todo, los egipcios no creen y ahora sí que un corazón rebelde, un corazón eh, en contra de Dios y el mar viene y los ahoga a todos, ¿no? Pero bueno, el pueblo de Israel pasa por todo este camino y sabemos la historia de Cades Barnea. 12 espías son llevados a Canaán. 2 de ellos dicen, sí, vamos a poder vencer, pero los otros 10, no vamos a poder vencer. Y entonces empiezan a negar delante de Dios. Y lo que pudo haber sido una travesía de cerca de 2 años, se convirtió en una travesía de 40 años. Y Dios les dice, hasta que mueran todos los que están arriba de 20 años, menos Josué y Caleb, hasta que mueran todos los de 20 años, entonces sí, vamos a entrar a la tierra prometida. Y entonces el pueblo de Israel, terminando los 40 años, ahora Dios los lleva por acá. ¿Recuerdan Edom? Edom era descendiente de Madián, era descendiente de... Pueden escribirme la respuesta por chat.
O también pueden quitar los micrófonos. Bueno, Madián era descendiente de Abraham y de Cetura. Edom era descendiente de Saúl. Moab, ¿alguien recuerda de quién era descendiente Moab? Bueno, vamos a continuar. Entonces, Edom era descendiente de Saúl, Moab era descendiente de Lot, y Amón era descendiente también de Lot. Estos eran los dos hijos de Lot, y ya eran naciones. Edom también ya era una nación, y pues estaban los cananeos, los filisteos, los amorreos. Entonces, cuando llegan el pueblo de Israel, pues estaban todas estas naciones. Algo complejo pues era que eran ciudades fortificadas, como la de Jericó, y pues también era una tierra donde había muchos reyes, ¿no? Y se unieron los reyes para poder tratar de defenderse. La Biblia nos dice que Moisés no logra entrar a la tierra prometida porque desobedece a Dios. No era porque estaba viejito, porque dice que Moisés aún ya pues de 120 años, Moisés ya de 120 años todavía estaba lleno de vigor. Entonces Josué continúa con la conquista y se forman las 12 tribus de Israel. Habíamos visto los hijos, si se dan cuenta, aquí está Manasés y aquí está Efraín, que son los hijos de José. José no tiene tribu ni tampoco tiene tribu Leví. ¿Por qué? Porque Leví iba a estar en todo el territorio como la clase sacerdotal. Entonces tenemos a Simeón, a Judá, a Benjamín, Dan, Gad, Rubén, Manasés, de los dos lados del Jordán. Manasés era el que tenía más territorio, Isaacar, Zabulón, Aser y Neftalí. El pueblo de Israel no termina de conquistar la tierra, sino que algunos de los habitantes de estas naciones se unen a ellos y pues desafortunadamente se vuelven a los ídolos. Muere Josué y toda su generación y pronto se desvía el pueblo de Israel de los mandatos de Dios, de las leyes de Dios, y llega el periodo de los jueces. ¿Qué tiene que ver los jueces? Tienen que ver 12 jueces que Dios mandó para ayudar a su pueblo Israel. Porque llegaban los filisteos, llegaban los madianitas, llegaban cada uno de los pueblos de alrededor, que de hecho de alguna manera eran varios de ellos, bueno, los filisteos no, pero los moabitas, los amonitas, los madianitas, los edomitas, eran familiares del pueblo de Israel. De alguna manera llegaban e invadían las tierras donde estaban los israelitas. ¿Y por qué? Porque los israelitas habían dejado a Dios y Dios envía 12 jueces: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Pero la triste realidad, y como termina el libro de jueces, es cada quien hacía lo que bien le parecía. Pasa el tiempo y después de Sansón se levanta un juez, pero es un juez especial, porque este juez no nada más es el último de los 12 jueces, ahora sí que digamos el número 13, sino vamos a Hechos, se me acompañan a Hechos capítulo 2, se nos menciona algo interesante de Samuel. Se nos menciona que es el primero de los profetas del pueblo de Israel con un propósito especial. Obviamente hubo profetas antes de Samuel, pero Samuel entra en una clasificación especial. Si vamos a Hechos capítulo 2 y vamos al versículo, lo tengo aquí, Hechos 3:24, por favor. Alguien que lo quisiera leer, alguno de los varones que quiera leer Hechos 3:24. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Muchas gracias. Entonces Samuel entra aquí como el primero de una serie de profetas que iban a venir, que iban a hablar acerca de Jesucristo, según lo que dice Pedro. Samuel pues ya es viejo, en este momento ya es viejo, y
pues el pueblo pide un rey, ¿no? Y entonces, ante, pues obviamente, el desacuerdo de Samuel, y pues Dios mismo dice, está bien, si no me quieren a mí de rey y el pueblo de Israel quiere ser como tal las naciones, está bien, tal es un rey, ¿no? A veces queremos ser como las demás personas. Entonces, es bien común que a veces Dios tiene un plan y un diseño maravilloso para nosotros. A veces Dios nos hizo de una forma maravillosa y no nos aceptamos. A veces tenemos la autoestima por los suelos, ¿no? Y a veces queremos ser como otra persona. A veces copiamos su forma de hablar, copiamos su forma de vestir, copiamos su forma de ser, ¿no? Y así el pueblo de Israel, y esto es bien común, el pueblo de Israel decía, no, pues es que nosotros queremos ser como las demás naciones tienen reyes, y se ven bien bonitos ahí en el trono y con una corona, era lo popular en aquel entonces. Ahorita, bueno, ahorita hay algunos como los ingleses que están muy orgullosos de su reina, ¿verdad? Pero muchos de nosotros yo creo que no queremos un rey en México, ¿verdad? Pero en aquel entonces el tener rey era lo más popular. Ahorita a lo mejor tener un rey no es popular, pero en aquel entonces sí decían, pues queremos un rey. Y pues Samuel, o están seguros, Miguel, les va a pasar esto, van a tener que pagar impuestos, el rey se va a llevar a sus hijos, se va a llevar a sus hijas. El pueblo, sí queremos el rey. Bueno, ahí está. Saúl, 40 años. Y Saúl desobedeció a Dios, no le fue muy bien. Y llega David, el siguiente rey. Ahora, algo interesante que nos habla la Biblia acerca de Samuel, vamos a 1 Samuel capítulo 19. Algo que al parecer Samuel dejó allí. Alguien que quiera leer 1 Samuel 19, 20 y 21, por favor. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba ahí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Muchas gracias. Aquí algo aparece de una manera formidable. Aparece ya un grupo de profetas y dice liderados por Samuel. Muchos estudiosos piensan que Samuel creó una escuela de profetas. Independientemente de lo que sea, empieza una serie de profetas según lo que nos dice en Hechos por Pedro. No de que no hubiera profetas antes, claro que hubo varios profetas, incluso que no eran del pueblo de Israel. Por ejemplo, Balaam fue uno de ellos, y también hubo en el pueblo de Israel profetas, pero Samuel empieza con una serie de ayudas donde decían, bueno, si va a haber reyes, debe haber profetas que ayuden al pueblo de Israel y a los reyes a guiarlos en el camino de Dios. Y entonces, pues empieza una sección de profetas. Una sección de profetas en donde tenemos pues bastantes libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas menores, en donde Dios los envía constantemente al pueblo de Israel y son de un apoyo constante en los años siguientes venideros. David tiene un hijo, Salomón, bueno, tiene varios hijos, pero tiene un hijo que se llama Salomón. También David tuvo una fiesta en su vida y Salomón no se diga, ¿verdad? Imagínense, 1000 mujeres. Entonces fue una cosa terrible en donde estos hombres, pues a pesar de que fueron hombres de Dios y a pesar de que Dios los utilizó grandemente, también se equivocaron. Hicieron unas regazones, pero medio fuertes, ¿no? Y podemos después estudiar a fondo sus vidas. Y Salomón tuvo a Roboam. Ahora sí que Roboam no le encontramos nada bueno, fue un rey déspota, un rey terrible. Y pues el pueblo decide seguir a Jeroboam, alguien que no venía de la línea de David, y se divide el reino del norte y el reino del sur. Algo bien interesante de la Biblia es que estamos mencionando aquí personas como Noé, quien se emborrachó, Abraham, ya vimos que tuvo otra mujer aparte de Sara, Moisés, que desobedeció a Dios, Samuel, que sus 2 hijos estaban terriblemente mal, David, que fornicó y asesinó, Salomón, que tuvo 1000 mujeres, Roboam y Jeroboam, no se digan. Jeroboam le dijo al pueblo, ¿saben algo? Aquí están sus dioses, y puso 2 becerros de oro, ¿no? En Samaria. Pero bueno, a lo que voy
es que la Biblia está llena de seres humanos que fracasaron. Y es muy diferente a muchos otros libros, religiones incluso, en donde hacen a sus personas unos santos, en donde de alguna manera las personas son un ejemplo a seguir. Aquí la Biblia realmente nos muestra que estas personas tuvieron muchos errores. Y de adrede no esconde lo que hicieron estas personas, sus errores y sus fracasos. Y esto me convenció mucho porque a lo mejor la religión o a lo mejor las películas, a lo mejor nos hacen ver como que estas personas, a lo mejor las caricaturas o a lo mejor en la escuela dominical, pensamos que estas personas llevaron vidas muy, muy santas, ¿no? Y vidas muy buenas. La Biblia nos dice todo lo contrario. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué entonces Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Y por qué David se habla que fue un hombre conforme al corazón de Dios? Y ahí está el secreto. ¿Cómo es de que estos hombres y mujeres que tuvieron errores garrafales pudieron conseguir la salvación? Como Job, que dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y vaya que Job también habló un poquito fuerte, ¿no? Alzó un poquito la voz, preguntándole a Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es de que todas estas personas, estas mujeres y estos hombres que no se merecían la salvación, cómo es de que obtuvieron la salvación? Bueno, el reino de Israel se divide en dos y tenemos los reyes de Judá y los reyes de Israel. De los reyes de Israel todos estuvieron terriblemente mal. De los reyes de Judá sí hubo algunos, como ahorita se hablaba de Josías, hubo algunos reyes que volvieron a Dios, ¿verdad? Pero imagínense, de hecho hubo una reina en los reyes de Judá que quiso matar a todos sus hijos y a todos sus nietos, ¿no? Imagínense la situación. Pero bueno, de alguna manera aquí están los reyes de Israel y los reyes de Judá. Los reyes de Israel terminan hasta el 722. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el 722? Israel no se quiere arrepentir. Llega el imperio asirio y destruye Samaria y se lleva a todos los pobladores. Asiria estaba con su capital en Nínive. Y luego llega Babilonia y Babilonia destruye Nínive y destruye Asiria y se convierte en el siguiente imperio y se lleva a Judá cautivo, pero cerca de 120 años después que Israel. De hecho, hay 3 deportaciones. Daniel estuvo en la primera de ellas, Daniel y sus amigos, pero hay 3 deportaciones y en la tercera deportación el templo es destruido. Y empiezan los 70 años de cautiverio, en donde Dios les había dicho, desde tiempos de Moisés, si ustedes obedecen, si ustedes siguen los mandatos, les va a ir bien como nación. Pero si ustedes desobedecen, van a terminar en cautiverio. Pues dicho y hecho, cautiverio. Babilonia destruye Nínive y Babilonia pues tenía su capital aquí en Babilonia, cerca de donde era Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham era de Ur? Bueno, de por ahí estaban los caldeos y el imperio babilónico pues llega y pues incluso tiene batallas contra Egipto. Pero toma Jerusalén y toma toda esta zona. Después del cautiverio llega Persia. Y entonces ahí es cuando el pueblo de Israel termina su cautiverio y vuelve a regresar a Israel. Los historiadores dicen que después de este cautiverio, después de estos 70 años, la situación y el castigo de Dios fue tan fuerte que el pueblo de Israel ya nunca volvió a practicar idolatría. Pero ahora sí que el pueblo de Israel, pues, terminó bastante mal, porque el reino de Israel prácticamente la mayoría se perdió. Poquitos de Israel pasaron a Judá, descendieron a Judá y fueron llevados en cautiverio. Y cuando regresan del cautiverio es cuando empieza el término judío. Y es cuando empieza, ahora sí, pues a conocérsele al pueblo israelita como judío, porque ya era el reino que había sobrevivido, el reino de Judá. El reino de Israel pues desaparece y de alguna manera se mezcla con las naciones y comienza pues, la época de los samaritanos en el reino del norte. Después de Persia sigue Grecia y sigue Roma como imperios. Esto ya estaba profetizado porque Dios se lo reveló, de hecho a Nabucodonosor, pero Daniel lo interpretó cuando Nabucodonosor todavía era rey, estaba vivo y estaba como rey de Babilonia.
Dios ya le había profetizado a Nabucodonosor que después del reino de Babilonia iba a venir el reino medo-persa, luego el imperio griego y luego el imperio romano. Y luego hay una profecía de 10 reinos en el futuro, que eso todavía no se cumple. Entonces el reino babilónico, su extensión, el reino persa, en donde se le permite a los judíos regresar a Jerusalén a construir el templo en tiempos de Zorobabel. Y posteriormente, pues está la historia de Esther, cuando es hecha reina en el imperio persa. Y después la historia de Esdras y Nehemías, que van a Jerusalén a reconstruir, pues Nehemías que va a reconstruir la muralla de Jerusalén. Luego tenemos el imperio griego, también profetizado. Dios se lo profetiza a Daniel, en donde los persas y pues, los macedonios tenían guerra y Alejandro Magno derrota a los persas y llega hasta Babilonia. Muere siendo bastante joven, al parecer por envenenamiento. Según la profecía de Daniel, todo indica que a Alejandro le iban a gustar los hombres y parece ser en la historia que Alejandro era homosexual, según los indicios históricos que hay. Es impresionante, los historiadores piensan que el libro de Daniel se escribió después del imperio griego, porque es impresionante cómo describe con exactitud todo lo que iba a suceder, ¿no? Y pues es dividido entre 4 generales, el imperio griego. Y después viene el imperio romano, un imperio despiadado, un imperio como nunca había existido antes, que derrota al griego y pues toma toda esta zona. ¿Qué nos habla la Biblia? La Biblia nos habla de 70 semanas. No me voy a adentrar mucho en esto, pero Daniel preguntaba a Dios, bueno, ¿cuándo? Jerusalén está destruida, y es cierto, ya vino el edicto para regresar a reconstruir el templo, pero ¿cuándo se va a restaurar ahora sí el reino, ¿no? de Israel? Porque realmente el reinado de David, bueno, primero si quieren de Saúl, fue de 40 años, el de David de 40 años, y el de Salomón de 40 años, 120 años les duró el reino. Después de ahí vino la partición, ¿no? De 2 reinos. 120 años les duró el gusto, y de ahí aproximadamente fueron cerca de 200 años el reino de Israel, perdón, y cerca un poquito menos de 400 años el reino de Judá. O sea, realmente no duraron mucho como reino. El pueblo de Israel realmente fue destruido en poquito tiempo. Y pues Daniel pregunta a Dios, ¿no? ¿Y cuándo se va a restaurar realmente el reino? Y pues por profecía le vienen 70 semanas. Estoy empezando con el edicto de Artajerjes, la reconstrucción de Jerusalén en tiempos de Nehemías. A partir de ahí, 49 años. Luego de ahí, 62 semanas, que son 434 años en espera de Mesías, hasta pues cuando Jesucristo vino, ¿no? Y murió en la cruz. A partir de ahí viene la época de la iglesia y se detiene el reloj judío de las 70 semanas, y que a una semana que está esperado para la tribulación, y a la mitad de la semana la gran tribulación, y terminando las 70 semanas, entonces sí, el milenio. Entonces esto le responde Dios a Daniel, y pues obviamente en todo este lapso de tiempo van a ocurrir muchísimas cosas. Voy a mostrar otro mapa, a lo mejor lo han visto varios de ustedes, nada más para recordar un poquito cómo Satanás desobedece a Dios, ya como conclusión. Esto es lo que les mencionaba de cómo algunos mencionan la eternidad pasada, y Dios crea todo maravilloso, la etapa que le llaman la inocencia, donde Dios le dice, no comer, no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fallaron Adán y Eva en comer, y el juicio fue expulsión y muerte. Luego llega el tiempo de la conciencia, en donde Dios le dice a los hijos de Adán y a Eva, hagan lo bueno, ¿no? ¿Qué hubo? Hubo maldad. Y el juicio, el diluvio universal.
Llega el diluvio y entonces empieza el gobierno humano. La responsabilidad, repoblar la tierra. El fallo, no se esparcieron, no repoblaron la tierra, y el juicio, pues al construir la torre de Babel, la confusión de lenguas. Dios le da una responsabilidad a Abraham, habita en Canaán. ¿Qué sucedió? Pues habitaron en Egipto, ¿verdad? Lo vimos, y Dios ya le había profetizado a Abraham que iba a suceder eso. Se quedan en Egipto y terminan como esclavos, cautiverio en Egipto. Pero luego llega Moisés y se les da la ley. Guarden toda la ley, y el pueblo de Israel, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a guardar. ¿Cuál fue el fallo? Quebrantaron la ley. El juicio, fueron esparcidos. El cautiverio fue uno de ellos, pero después hubo otras diásporas en donde fueron esparcidos por todo el mundo. Vino Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ser humano, mandato que Dios le da, mandato que desobedece. Y esto nos indica que como seres humanos realmente vamos a fallar y nos vamos a equivocar. Por nuestras buenas obras no podemos entrar al cielo porque nadie es perfecto. Todos hemos pecado. Y por eso vino Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y la muerte de Jesucristo fue en nuestro lugar y resucitó, y hoy recordamos la resurrección de Jesucristo, y bueno, también todos los días, y su ascensión. Y ahora hay una responsabilidad: creer, tener fe en Cristo y vivir por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fallo de la humanidad? La humanidad ha rechazado a Jesucristo. ¿Y cuál es la consecuencia? Viene un día terrible en donde va a empezar la tribulación. Antes de la tribulación va a ser el arrebatamiento. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Ahorita el pueblo de Israel está disperso. Después lo vamos a ver en otro domingo. ¿Qué ha sucedido con el pueblo judío a lo largo de estos 2000 años? Pero se dan cuenta cómo Israel no pudo cumplir la ley de Dios. Y esto es importante porque mucha gente quiere seguir cumpliendo los 10 mandamientos y quiere seguir cumpliendo la ley de Dios. Buena suerte. Ojalá lo logren, porque ninguno de los hombres de Dios pudo. Ni siquiera Moisés, por quien fue dada la ley de Dios, pudo cumplir la ley de Dios. Y de hecho por eso no entró a la tierra prometida. Lean el Pentateuco, lean el Torá. Dense cuenta que Moisés no pudo cumplir la misma ley que él escribió. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede cumplirla a la perfección. Por eso Pablo nos explica que la ley fue dada no para que la obedeciéramos, sino para que nos diéramos cuenta, nosotros cabezones, seres humanos, cabezones, que no podemos cumplir la ley de Dios. Lo curioso es de que aún que vivimos en la época de la gracia, en estos 2000 años, la gente sigue tratando de vivir bajo la ley y de vivir bajo el tiempo de Israel. Por eso digo que estamos bien cabezones, ¿verdad? Porque no hemos entendido que no podemos cumplir la ley. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el hermoso regalo? De que la salvación es por gracia. Mismo Juan dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Ahora, la gracia nos permite ser salvos por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y obviamente Él quiere que hagamos buenas obras. Y Él preparó buenas obras para que las hiciéramos de antemano, según lo que dice Efesios 2:10. Pero vamos a seguir cometiendo errores y vamos a seguir cometiendo pecados. Dios nos quiere llevar a la perfección. ¿Es correcto? Y Él lo va a hacer algún día. Pero lo hermoso de todo es de que no se trata, si no me equivoco, se trata de creer por fe. Y eso es lo hermoso. Satanás, a mitad de la tribulación, va a ser enviado a la tierra. Y pues bueno, después, por fin, lo que se le prometió a Daniel, la restauración de Israel. Entonces, 69 semanas hasta la venida de Jesucristo, una semana de la tribulación, o sea, 7 años, y aquí son 483 años, 483 años, y aquí son 7 años, y por fin va a venir la restauración de Israel. Y pues, ¿cuál es el secreto de todo? Jesucristo. Abraham, ¿por qué fue salvo? Por fe. Jacob, ¿por qué fue llamado Israel? ¿Por qué fue salvo? Por fe, por haberle creído a Dios. David, que se equivocó en múltiples ocasiones, a diferencia de Saúl, David se arrepintió.
Y de ahí podemos irnos a todas las personas en el Antiguo Testamento, todas las personas antes de Jesucristo, fueron salvos porque creyeron. Aquí algo importante con lo que quiero cerrar es, no se trata de que seas judío para ser salvo. Muchos ni siquiera eran judíos y fueron salvos. Job no era judío. Y hubo hombres y mujeres que creyeron y fueron salvos sin ser judíos. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, porque no se trata de una religión, no se trata de ser judíos o no, se trata de creer en lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Los del pasado era creer en lo que Jesús iba a hacer. Ahora los que estamos en esta época es creer en lo que Jesucristo hizo. Lo que Jesús hizo fue morir en la cruz para quitar el pecado del mundo, para salvar a toda la humanidad, pasado, presente y futuro, para salvar a todos los humanos. Padre, desafortunadamente como humanos te hemos rechazado y hemos rechazado a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque algunos de nosotros hemos entendido. Te pedimos por aquellos que siguen rechazando a tu Hijo Jesús, por aquellos que todavía no toman la decisión de recibirlo como Señor y Salvador. Te pedimos que pues tú aclares sus dudas. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Creo que con el cambio de horario terminamos más tarde, ¿verdad?